Amigos, bienvenidos a este tutorial de la fecha Manual didáctico para la prevención e intervención del acoso escolar. Si bien es cierto, este manual está, vamos a decir, fundamentada ya en otras resoluciones y otras normativas, es importante mencionar que lo que nos pretende brindar este manual es tener una idea acabada acerca de qué implica realmente el acoso escolar, como por ejemplo las definiciones, los tipos de acosos que existen, los tipos de violencia que existen. Y podemos hacer inclusive un resumen cuando nos dirigimos aquí en la parte de los contenidos. Ustedes pueden apreciar en el índice, pueden apreciar cómo está estructurado el material. Si bien es cierto, aparentemente es un material muy extenso, tiene 120 páginas en total, vamos a hacer la mejor manera de resumir leyendo y analizando los puntos más importantes. Bien, el material está estructurado de la siguiente manera. Primeramente, ustedes pueden ver aquí en la primera parte el marco referencial, teórico y metodológico. Y una segunda parte donde nos habla de la intervención. Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, tiene dos partes. Primeramente, nos habla acerca, como ya les dije, la definición de lo que sería un acoso escolar, los tipos, qué hacer, eh, las características de la edad, por ejemplo, de los niños, de los adolescentes. De todo esto nos habla entonces en esta primera parte. Bien, en el capítulo 1 de la primera parte dice cómo son los niños y niñas adolescentes contemporáneos. Una mirada analítica a los niños, niñas y adolescentes de la posmodernidad. Y en ese contexto entonces nos habla de lo que implica la posmodernidad. Es como para adentrarnos en el tema, ¿verdad? Esta parte, por ejemplo, es una introducción que, si bien es cierto, es muy interesante. Nosotros podríamos pasar a la parte más específica. Entonces podríamos ir al capítulo 2 directamente, para estudiar estoy hablando, donde nos plantea cómo se propone trabajar, o sea, cómo vamos a trabajar. Y para ello tenemos el fundamento de las metodologías y técnicas participativas. El manual nos propone trabajar con metodologías y técnicas participativas, entre ellos el juego. Después nos habla acerca del rol del docente facilitador y las características del docente facilitador. Entonces, todo esto tiene que ver con cómo trabajar con nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? Para la atiendan bien, del acoso escolar. Después, en el capítulo 3, hablamos del concepto. ¿Qué es el acoso escolar? Entonces, eh, ¿se acuerdan estos conceptos? ¿Se acuerdan estos conceptos en cuanto a que, que el niño y adolescente son sujetos de derecho? ¿Qué es el acoso? Tipos de acoso. ¿Quiénes son los participantes en situaciones de acoso y las consecuencias del acoso? Después, en el capítulo 4, vemos por qué ocurre el acoso escolar. En este sentido, hay una larga explicación de un marco eh, referencial y teórico del por qué se da esta problemática social hoy en día, que esto sí es muy importante también. Después dice el capítulo 5, ¿qué podemos esperar de estos niños y adolescentes? ¿Y cuáles son las características del niño y adolescente? Características evolutivas, desde los 3 años hasta los 17 años. Entonces, esta parte, por ejemplo, podríamos obviar, podríamos
netamente enfocarnos en los puntos más importantes, como ya les dije lo anterior, pero esto podemos dejar pasar. Después tenemos el capítulo 6, con qué apoyo legal contamos en el caso de acoso escolar. Tenemos entonces un marco jurídico legal, cuáles son entonces las normativas con que contamos en el Paraguay. Esas normativas, obviamente, primeramente es la Constitución Nacional, los tratados y convenios internacionales ratificados y canjeados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos, tenemos las leyes nacionales, entre ellas el Código de la Niñez y la Adolescencia, tenemos el Código Penal y por último tenemos el Reglamento Interno Institucional. Entonces estas son las herramientas legales con que contamos en el país para casos de acoso escolar. Y después tenemos la segunda parte. ¿Qué hacemos ahora? La segunda parte habla de un esquema de intervención en situaciones de acoso escolar, que esto ustedes ya saben, está inspirado justamente en la resolución que habla del protocolo contra la violencia y acoso escolar. Entonces ustedes pueden apreciar que está estructurado de esta manera. Vamos rápidamente a hacer un paneo para que ustedes recuerden otra vez lo que yo estuve diciendo, o sea, para rememorar justamente cuáles son los puntos críticos, los puntos más importantes de este manual. Bien, habíamos dicho, acá tenemos la presentación, tenemos la introducción, todo esto vamos pasando directamente, vamos pasando. Y aquí toda esta parte nos habla de cómo está organizado el material, las guías, cómo está estructurado, nos explica. Entonces, el capítulo 1 nos habla de cómo son los niños hoy, el niño y el adolescente contemporáneos y de la posmodernidad. Como les dije, es una literatura que nos da una idea general de cómo son nuestros niños y adolescentes hoy en día, que realmente es algo que ya todos conocemos, por lo tanto yo les sugiero que simplemente podamos pasar directamente a otro capítulo. Esto es muy importante por ahí, si a modo de lectura rápida, ¿verdad? El maestro, de dónde proviene, proviene del latín magister, el padre, de dónde proviene del latín pater, el alumno proviene del latín alumnus, el hijo la palabra hijo proviene del latín filius y autoridad del latín autoritas. Entonces, un poquito para hacer un pequeño apartado en esta parte. Y como les digo, vamos pasando a este capítulo. Cuando estemos en este capítulo hablamos de cómo se propone trabajar para prevenir. Tenemos que hay metodologías y técnicas para trabajar con nuestros alumnos, con nuestros niños y adolescentes, que son las metodologías participativas, que no es simplemente el hecho de la presencia física de nuestros alumnos allí, sino que implica vamos a decir, esas metodologías participativas implica que un compromiso, ¿verdad? Y una intervención de los sujetos en el proceso. La participación activa precisa de ese compromiso de todos los participantes y define la metodología como la ciencia del método, es decir, un procedimiento, un conjunto de pasos cuyo objetivo es llegar a un resultado definido. Las metodologías participativas buscan promover en las personas diferentes formas de adquirir conocimientos y actitudes para que permitan tener una visión amplia de la realidad. Entonces, en este contexto de las metodologías participativas exigen mucho compromiso con tal de llegar al objetivo. Después están las técnicas participativas que se pueden usar. Ustedes pueden leer esto. Y lo más importante es el juego. ¿Por
qué se tiene que incluir necesariamente el juego en las actividades que se realizan. Eso es muy importante. Después tiene todo lo que hace referencia al rol, ¿verdad?, del docente, del facilitador. Nos vamos directamente al capítulo 3, donde nos habla del concepto. Todo este capítulo es muy importante, por lo tanto no lo dejen pasar. Y aquí ustedes tienen vamos a decir, una pincelada de histórica, de los antecedentes históricos de cómo se fue dando, ¿verdad? La cuestión del acoso, ¿verdad? Desde la antigüedad hasta nuestros días. O sea, esta primera parte entonces es como un antecedente histórico. Después vamos a ir netamente a lo que es el concepto. Página 34. Les sugiero entonces que desde la página 34 puedan prestar especial atención. Nos habla del acoso. ¿Qué se entiende? El concepto de acoso o bullying, que es la misma cosa, son sinónimos. ¿Está? Después tenemos los tipos de acoso. Esto sería bueno que puedan hacer una especie de resumen, ¿verdad?, donde puedan ustedes claramente identificar que los tipos de acoso están divididos en el acoso físico, acoso verbal, según este documento obviamente, el acoso psicológico y el acoso social. Dentro del físico está el acoso directo e indirecto. Después tiene el verbal, el psicológico y el social. Dentro del acoso social tenemos otra vez 8 formas de acoso social y vemos, por ejemplo, el bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación social, la coacción, la exclusión social, la amenaza a la integridad, la intimidación y el ciberbullying o ciberacoso. Es importante entonces leer cada una de estas definiciones de forma en unas líneas, ¿verdad?, para entender de qué se trata. Después tenemos los participantes en cualquier tipo de acoso escolar. ¿Quiénes son? Básicamente son el acosador, el acosado y los espectadores, ¿verdad? Siempre se tiene que dar estos 3 protagonistas: el acosador, quien acosa, ¿verdad?, el acosado, la víctima, y los espectadores, los que están mirando, los que están expectantes, el público, vamos a decir. Bien, ¿cuáles son estas consecuencias? Siempre existe una consecuencia, ya sea para el acosado, para el acosador y para los espectadores. No solamente hay consecuencias del acoso para el acosado, sino que también para los demás protagonistas. Después, en el capítulo 4, nos habla del por qué ocurre el acoso escolar. ¿Cuáles son las causas del acoso escolar? ¿Está? Y aquí ustedes tienen algunas de las causas, probables causas, ¿verdad? Los niveles de prevención. ¿Cuáles son estos niveles? La prevención primaria, secundaria y terciaria. Los factores y situaciones de riesgo, es muy importante entonces manejar esto. Después habla un poquito de lo que es la resiliencia. Tenemos que saber qué implica el término resiliencia. Básicamente es la capacidad de recuperarse o sobreponerse rápidamente de algo, de una adversidad, de un obstáculo, ¿verdad? Factores protectores. Algunos de estos factores ustedes tienen aquí. También esto podemos dejar pasar, entonces hasta la página 50 nada más. Después dejamos pasar esta parte y nos vamos ya directamente al capítulo 5. En el capítulo 5 habla de las características de la niñez y la adolescencia. Esto yo les sugiero que pasemos y nos vamos directamente al capítulo 6 acerca del marco jurídico legal que tenemos en el país. Y son estos que ustedes ven aquí en este diagrama. Y bueno, básicamente sería esto. Ustedes pueden apreciar, nuestro tiempo es corto, está terminando nuestro tiempo. Así es que básicamente hasta la página 84 pueden
leer. Gracias.